Muy buenos días, señoras y señores. Hoy estamos en la clínica del doctor Luis Miguel Rosales y vamos a hablar con un psicólogo. Él se llama Daniel Lozano García, una persona muy joven, de Arcos de la Frontera. Y buenos días, Dani. Buenos días, Manolo. Bueno, ¿cómo surge en tu vida estudiar psicología? Pues mira, yo estudié aquí en Arcos de la Frontera, en el IE Guadalpeña, y la verdad que mi primera opción, y lo digo con sinceridad, era estudiar medicina, que la exigencia que ya todo el mundo conocerá es bastante alta, y en un momento determinado, seleccionando carreras, bueno, parece que hay que tener como un plan B, ¿no? Y bueno, me llamó la atención lo de estudiar psicología, tuve como varias carreras, pero digo, no me veía de ninguna de ellas, y dije, voy a poner psicología. Tuve como esa sensación de que quizás por ahí podía estar un camino en el que bueno, yo podría cuadrar y ver que sí, que me veía de esa forma. Y así fue. Entré en Sevilla después de hacer la selectividad y bueno, y ya el resto pues estudio, esfuerzo, dedicación, trabajo, constancia, está siempre al pie del cañón, cursos, exposiciones, ya no solo dentro de la universidad, sino fuera, porque estoy en un grupo de investigación, colaborando de la Universidad de Sevilla. Entonces, bueno, es lo que al final te acaba dando soltura y acabas comprobando con el tiempo de que la decisión fue la mejor, la que acabé tomando en ese momento. Solamente no eres psicólogo, eres más cosas, ¿no? ¿O Sí, estás preparándote para más? sí, efectivamente, yo estudié la carrera, como bien he dicho, allí en la Universidad de Sevilla. Sobre tercero de carrera, pues bueno, me llamó la atención una asignatura, contacté con el profe, empezamos como a colaborar y bueno, el grupo de investigación en concreto se dedica al ámbito del terrorismo, concretamente terrorismo de tipo yihadista, pero también fenómenos que tienen que ver con la radicalización, la violencia y en fin, al final cómo se acaban estableciendo estos sistemas cognitivos, ¿no?, de pensamiento, de radicalización en cascada, etcétera. Y me llamó la atención, nos dedicamos a eso y en verano pues iba a la Complutense, a lo mejor a Valencia, País Vasco, en fin, al final con otros compañeros y compañeras, por supuesto, pero vi que eso me llamaba la atención y algo que actualmente, pues por supuesto, sigo haciendo, aparte de estar aquí en consulta. Dani, ¿cómo es la mente de la persona? Sería bastante complejo. Yo creo que no hay dos personas iguales y esto lo comprueba cualquier persona en su día a día. Al final, en psicología lo que se integra es un enfoque que siempre dice nomotético e ideográfico. Que puede decir, bueno, ¿qué significa esto? Al final existen terapias estándar. Por supuesto, yo en la que me baso son que al menos hayan demostrado evidencia y rigurosidad científica. Siempre voy a seguir esa línea. Porque existe la pseudoterapia y es algo con lo que la psicología lucha constantemente, pero que la mente de la persona es esa integración de, vale, existen una terapia determinada, estandarizada en cuanto a que hay que coger líneas determinadas de tratamiento, pero al final lo tienes que abordar a lo que es el caso específico de la persona y ahí es donde está la dificultad, porque a veces por una persona te conviene empezar más por determinados temas, pero por otras no, porque desmonta más rápidamente lo que es la problemática que acaba haciendo que la persona pues acuda a consulta a verme. Yo creo que es un gran paso. Al final, esa es la primera piedra que se pone cuando una persona quiere cambiar. Dice, vale, yo tengo un problema y todo el mundo lo podemos llegar a reconocer en nuestro día a día. Pero el hecho ya de ir es como, vale, ya reconozco que yo no tengo las herramientas suficientes para cambiarlo y al final pues digo, venga, voy a acabar acudiendo a un profesional, en este caso la psicología. Sí, Dani, parece ser que muchas veces los humanos Sí. la mochila la llevamos muy cargada, ¿no? Sí, efectivamente hay veces que nos retroalimentamos, ¿verdad?, como negativamente con aquellas cosas que nos han sucedido y que se han quedado como abiertas, que no se terminan de resolver. Y compruebo día a día en la consulta de que efectivamente existen muchos casos de personas que, bueno, que le han sucedido bullying o separaciones, también abusos, por supuesto, aunque afortunadamente cuando estás en consulta privada, como por ejemplo puedo estar yo aquí, no llegan esos casos tan deteriorados. Lo he comprobado cuando he estado de prácticas en el hospital, en este caso en el Hospital de Castilla-La Mancha, en el Perpetuo Socorro, estuve en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria, o aquí, por ejemplo, en Arcos estuve de práctica en la comunidad terapéutica Girasol, que la conocerá bien aquí el pueblo y demás.
Y claro, ahí sí ves casos que dices, oye, pues que tiene una marcada gravedad y que al final la intervención terapéutica tiene que ser mucho más en profundidad y mucho más larga en el tiempo. No hay un estándar determinado de decir una persona tiene que estar 3 meses en terapia, 2, 4, no, porque depende de la persona y al final las destrezas con las que vaya resolviendo esos problemas que la acaban llevando a consulta. Hay personas que, bueno, afortunadamente simplemente es una preocupación, duda y en 2 consultas pues no tiene que acabar acudiendo más, y personas que sí reconocen que el problema está como más enquistado en lo que es la forma y el comportamiento diario y que claro, al final revertir una situación que lleva mucho tiempo manteniéndose en el tiempo es difícil. Y respecto de esa mochila, al final es que el pensamiento acaba modulando cómo nos acabamos sintiendo, ¿no? Si te pasas todo el día pues pensando soy tal de manera, me refiero a algo negativo como no valgo la pena, nadie me quiere, etcétera, etcétera, y eso se mantiene en el tiempo. Al final, claro, al final acaba creando todo un sistema de comportamiento en base a esos pensamientos. Entonces, esa es la mochila de los acontecimientos quizá mal interpretados o porque el procesamiento emocional en ese momento no fue el adecuado, que lo lleva arrastrando. Y un poco lo que se hace en terapia también es aprender a lidiar con esas situaciones anteriores que le llevan a la persona a pensar este tipo de cosas. Sí. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la mente, Dani? A nivel general, ansiedad y depresión. Al final dices tú, bueno, pero la ansiedad y depresión no es igual en todo, porque los factores que la acaban provocando en una persona a otra son totalmente diferentes y además no tienen nada que ver. Pueden tener similitudes, por supuesto, en cuanto a ámbito familiar, determinados problemas, de pareja otros tantos, por supuesto, a nivel social, porque crea que no tiene la destreza para desarrollarse socialmente, pero al final ansiedad y depresión lo más común, y algo que sí se está viendo, al menos será por el avance, me imagino yo, y por la evolución de la sociedad, la dependencia emocional con respecto a las parejas y demás, es algo que, oye, que la verdad que es curioso, que se está avanzando mucho en cuanto al conocimiento de cómo tienen que ser relaciones de pareja, sí, qué es lo realmente sano, lo que no resulta tóxico, pero que curiosamente se está viendo que está aumentando esa dependencia entre los adolescentes y adultos tempranos. Sí. ¿El COVID ha influido también mucho en eso, Dani? Sí, además el COVID, bueno, todos sabemos que fue un periodo en el que nos acabó parando, a todos nos afectó de una manera o de otra, y evidentemente yo creo que quizá interpreto yo que muchas personas se seguían como por esa inercia de comportamiento. Si hablamos de adolescentes, estudio, casa, casa, estudio, verano, vacación, era como algo que nunca paraba, es una rueda de que, claro, evidentemente es como está montada la sociedad y no paraba, y estaban los problemas, pero parecía que estaban ahí, era como algo que no se acaba tocando, pero que evidentemente cuando entra ese contacto con uno mismo de que no hay nada, aparte de que las noticias siempre eran de carácter negativo, porque muertos, infectados, no salgáis de casa, medidas restrictivas en cuanto a la libertad individual, entonces, claro, ese contacto con uno mismo sí que pudo hacer que muchísimas más personas conectaran con un malestar emocional, cada uno con esa mochila que tú ya me has preguntado antes que tenía, pero contactar con ese malestar emocional, y se ha visto en general, tanto en hospitales, los índices, yo al menos cuando estaba allí en el hospital de Castilla-La Mancha, en esta unidad, sí, lo que veíamos que se había incrementado muchísimo el número de personas, en este caso de sufrir anorexia y bulimia de chicas, que era desgraciadamente donde más se veía. Y parece ser que la sociedad esta moderna que vivimos, cada día vamos a necesitar más el psicólogo. Claro, sí, porque además creo que existe una gran diferencia entre la generación, que más podemos decir de nuestros padres y abuelos, sí, con cómo es la sociedad actualmente. Ha cambiado radicalmente, y quizá a lo mejor a nuestros padres y abuelos les falta comprensión en cuanto a cómo funciona la sociedad actual, y a la sociedad actual le falta comprensión a cómo funcionaba antes esta sociedad. Entonces, dentro de ese desajuste de cómo al final las pautas de crianza, porque no hay veces que me vienen padres y dicen, no, pero yo qué tengo que hacer con mi hijo. Digo, a ver, no hay una pauta en concreta de tienes que criar a tu hijo de esta manera. No la hay, porque realmente cada familia es un mundo, cada persona viene con su propia historia de aprendizaje en cuanto a lo que sus padres les han enseñado y las tradiciones y costumbres que se siguen en casa, pero lo importante al final es potenciar en cada una de las personas ese crecimiento emocional, que las interacciones entre ellos no acaben siendo negativas, y respetar lo que es la burbuja individual de cada uno de ellos. Y lo que sí debe ser cambiado es que son a lo mejor esa falta de respeto, el colaborar en casa de que a veces falta con respecto a los padres. Entonces un poco al final lo que se acaba
abordando con bueno, los rasgos de personalidad en concreto, que sí es lo que en consulta al menos yo trato de modificar, esos rasgos de personalidad que al final acaban siendo disfuncionales y que simplemente mantienen los problemas en el día a día. Dani, de momento pasa consulta en la clínica del doctor Luis Miguel Rosales. ¿En qué día los pasa? ¿Tienen que coger cita las personas? Pues mira, yo estoy de lunes a viernes, ¿vale? Desde 5 de la tarde hasta 8:30, 9 de la noche. Ese es el horario que tenemos. Alguna vez en mañana, cuando si se encuentra la clínica abierta, así que a quien le venga mejor alguna mañana, etcétera, me pongo de acuerdo con la persona y lo cito también de mañana, pero es algo más puntual. Generalmente de lunes a viernes, de 5 a 8:30 a 9. Dani, ¿las palabras curan? Las palabras curan. Yo diría que las palabras modifican esquemas de pensamiento. Es lo que me baso, porque la palabra tiene al final es un arma de doble filo, porque es capaz de hacer daño, pero también de acabar curando y perdonando, ¿no? Ese quizás sea el don de la palabra y del lenguaje. Y además yo siempre le refiero a todo el mundo en consulta la importancia que tiene el propio lenguaje, de cómo nos hablamos, cómo hablamos a los demás. Entonces al final cuando hablamos de palabras, porque siempre dicen los psicólogos hablan mucho, es algo que está como muy extendido. Claro, los psicólogos hablan mucho porque al final existen determinados esquemas de pensamiento que la manera y la técnica concreta se llama reestructuración cognitiva, pero esa reestructuración cognitiva tiene más de fondo. Al final se basa en poner en cuestión ese pensamiento disfuncional, ese error cognitivo que a veces acabamos cometiendo, y más cuando una persona experimenta un trastorno como ansiedad o depresión. Entonces, a través de poner en jaque ese error cognitivo, es como la persona comienza a mejorar y empieza a ver como otra realidad, porque la realidad, yo siempre digo, es algo subjetivo. ¿Cuántas veces no hemos visto los típicos cuadros de figura-fondo, ¿no? Que aparece a la vez un conejo, pero a la vez una tortuga, pero a la vez no? Y es porque esa es la percepción de la realidad realmente. Y a veces, pues simplemente te tienen que dar ese otro punto de la realidad para que digas, oh, pues vaya, pues sí que había otra forma de interpretar lo que me pasaba. Sí, sí, sí. Porque todavía los psicólogos no ponen medicamento, ¿no? No, los psicólogos al menos no ponemos medicamentos, y además yo estoy personalmente en contra, siempre y cuando, por supuesto, respetando otra disciplina científica como es la medicina, pero hay veces que la ansiedad o depresión no se quita con pastilla que puede decir alprazolam, lexatin, pues no se va a quitar con ninguna de ellas. Como se quita es, oye, ¿qué en mi vida, qué es con lo que no estoy contento o contenta? ¿Qué es lo que tengo yo que acabar modificando? Eso es lo que lo quita la pastilla, lo que simplemente te alivia es en cuanto a fisiología, en cuanto al cuerpo. Y cuando te acostumbras ya a ella, ni siquiera te ayuda en cuanto a fisiología, porque al final acabas teniendo el problema. Por eso la persona nunca mejora. Sí, Dani, algunas mujeres son psicólogas y le dicen a otras, tú lo que tienes que hacer es salir. Pero es que salir en la calle y todo esto, igual esta persona está mal y no tiene ganas, ¿no? Claro, porque, a ver, después está, yo siempre, por supuesto, soy totalmente respetuoso con el trabajo que hagan otros psicólogos y psicólogos. Cuando hablamos o podemos llegar a decir tú lo que tienes que hacer salir, eso tiene mucho trabajo de fondo, y al final la terapia que se busca con eso, cuando una persona viene con mucho deterioro, en cuanto a depresión, por ejemplo, se me viene este trastorno en concreto, la primera parte es activación conductual, porque una persona con depresión llega un momento en el que le cuesta trabajo hasta comer. Lo ve todo negro. Claro, lo ve todo negro, no come, todo el día en la cama, no sale de casa. Entonces, claro, esta activación conductual lo que se va a basar es poco a poco, porque no consiste en echar a la persona a los leones, ¿no? Como venga, tú lo que tienes que hacer es salir, porque claro, ese es un consejo relativamente sencillo y malo también. Entonces, pues lo que hacemos es ajustar en cierta medida que la persona se vaya reincorporando a lo que es la dinámica social, pero a la vez que trabajamos todos estos esquemas de pensamiento que ya anteriormente te he comentado. Sí, sí, sí. ¿Cómo eras tú de pequeño, Dani? Aunque todavía eres jovencito, ¿cómo eras tú de pequeño? Siempre me ha gustado estudiar. Yo creo que me definiría como, sí, con esa parte curioso, independiente, de que me gusta como siempre ir yo como por mi camino. La verdad que creo que es un rasgo que en mayor medida me marca independiente, pero a la vez con ese sentido de autonomía, ¿vale? No es una independencia que al final acabe siendo disfuncional. ¿Era un niño con inquietudes? Sí. Sí, de siempre. Además de ver documentales, de informarme de funcionamiento de la sociedad, leer, por supuesto, creo que es algo fundamental para que no te engañen en el día a día. Y es que era como, yo siempre digo, cada persona tiene que buscar lo que forma parte de su propia naturaleza. Y está bien siempre, porque al final dices tú, bueno,
qué es lo que te gusta, qué es lo que contacta más contigo, a eso es lo que te tienes que dedicar al final. El resto no merece la pena, es un funcionamiento forzado y ya sabemos lo que pasa cuando fuerzas una máquina, que al final se acaba averiando, ¿no? Claro. Tus padres te habrán dado consejos y hoy a lo mejor tú se lo das a ellos, ¿no? Claro, a ver, yo siempre digo que uno es psicólogo fuera de casa, dentro no, porque siempre me hiciste esa cuestión, porque aquí algo muy importante es la diferenciación de los roles. Claro. Cuando se está en casa eres hijo, o puedes ser hermano, puedes ser primo, puedes ser nieto, pero no eres nieto psicólogo, ni eres hijo psicólogo, ni... Al final hay que saber diferenciar muy bien los roles y no enfadarte porque tu palabra sea como autoridad y una palabra divina, oye, no. Eso es algo que además que nos recomienda siempre desde la ética deontológica, incluso no poder tratar a familias cercanas y demás, porque al final hay una confusión de roles. Y los roles hay que tenerlo claro y tampoco hay que enfadarse ni... ¿Por qué? Porque te ven como eso. Tu rol, si siempre ha sido de hijo, o tu rol ha sido de primo, no te van a ver de otra manera. Te pueden tener algo más en cuenta, pero siempre será ese tu rol. ¿Qué recuerdo tienes de tu abuela Salud, que vivía allí cerca de mi casa, en Benito Gatica? ¿Te acuerdas? La verdad que son bastante buenos. Además, Sí. siempre como de sobreprotección hacia mí. Creo que Claro. sería el principal recuerdo que rescato de ella. Y muy bueno, allí cuando vivía en el casco antiguo, zona por cierto, que en Asco ya sabemos que cada vez está más deshabitada y que da pena cuando uno pasa por allí, sobre todo los que no tenían familiares, que contacta con ese sentimiento de nostalgia de decir, wow, aquí se ha vivido un montón, pero al final se va pagando, pero bueno, los recuerdos siempre quedan aquí. Y lo que recuerdo es esa sobreprotección, de que en cualquier momento alguien me reñía y ya no, tú siempre tienes la razón. Dani, le pregunto a mis invitados cuando hablo con ellos un día difícil y un día bueno. ¿A qué te refieres? Que tú me recuerdes algo que te haya pasado en la vida, que haya tenido un momento feliz y un momento triste. Momento feliz, yo creo que momento feliz destacaría... Es una pregunta difícil, ¿no? Porque te vienen muchos recuerdos y destacarlos, pero yo creo que momento feliz destacaría el final de carrera, porque al final miras atrás, ¿no? Cuando terminas una etapa, siempre, al final, sea cual sea, siempre como que miras un poco para atrás y es como que ves el camino de fondo y dices, bueno, ¿yo qué he hecho en este camino, no? Y al final compruebas pues, que hay familiares que están ahí, al final acabas comprobando amigos, trabajo, esfuerzo, esa dedicación, y que dices tú, oye, al final no solo ha sido estudio, estaba haciendo esto, pero lo importante es que mientras que estamos realizando el mundo laboral, que parece que es algo que cada vez gana más peso porque se mide desgraciadamente mucho lo que es la autoestima, o todo el mundo conoce como autoestima, en lo que es este mundo laboral, pero te das cuenta que a la vez se va combinando con el resto de facetas y de áreas y que dices tú, bueno, pues eso lo recordaría como algo muy feliz, ese momento de la graduación que dices, todo esto lo he hecho yo, con otros compañeros y compañeras, pero todo esto lo he hecho yo. Y después, recuerdo quizás más triste, puede costar un poco más recordarlo, porque la verdad que me considero que en general pues he tenido pues, buena vida en el sentido de que siempre cuando ha surgido algún problema lo he acabado solventando, pero quizás esas primeras dudas que pueden surgir en primero o segundo de carrera, como no contactar, decir estar haciendo lo correcto, esa especie de inseguridad que muchos pueden llegar a experimentar, quizás lo recuerdo por ahí. Evidentemente, bueno, momentos más personales tristes, fallecimientos de familiares, con mi abuela, ya que antes me lo han mencionado, mi abuelo también. Son momentos que evidentemente te marcan y que cuando acabas esta etapa, como te he dicho antes, siempre te acabas acordando de ellos, y más si fueron personas importantes para uno mismo. Pues con tu entrevista me ha dado esta mañana tranquilidad, ¿eh? Sí. Me ha dado un poquito de paz. Me alegro. Unas palabras positivas para todas las personas que te vean. Pues mira, yo les diría que somos un colectivo bastante estigmatizado, los psicólogos, pero que al final, si conocéis a alguien, sea quien sea, de que ha acabado oyendo, al final las palabras que os van a transmitir son positivas. Yo siempre digo, si alguien tiene problemas de corazón va al cardiólogo, si alguien tiene problemas de riñones va al urólogo y tú dices, bueno, al nefrólogo, perdón, tú dices, bueno, al final, si también estoy experimentando problemas en mi día a día, no me encuentro, siempre estoy con una insatisfacción, inseguridad, ¿por qué no acaba acudiendo a otros profesionales? Y al final esa estigmatización, ¿de qué viene? Es decir, pues si tienes un problema de tipo médico, no, pero ahora sí psicológico, sí, cuando realmente
qué es la locura y qué es lo que se interpreta como la locura, lo que no entra dentro de nuestro parámetro. Pues en el día a día hay un montón de cosas que yo veo que no entran dentro de mi propio parámetro y no llamo locos, simplemente pues son problemas y lo importante es buscarle ese cauce hacia la solución. Entonces creo que le animaría a las personas a ser valientes en ese sentido y a decir, oye, sí, no estoy contento o contenta con lo que estoy haciendo, con lo que me está pasando y no sé cómo manejarlo, acabar acudiendo aquí, porque yo siempre digo, hay solución siempre y cuando la persona quiera darle solución. Ese es el primer paso, si no, evidentemente el resto no viene detrás. Pues Dani, muchas gracias, enhorabuena, muchas felicidades, Muchas y aquí gracias. tienes un amigo para lo que te haga falta. Gracias, Con hasta luego.